Sí. Hola chicos, gracias por el dato de corte en el casino, lo quiero mucho, al intendente, al señor Pepe Vasco, dato de tal importancia.
semana que viene. Buenos días. Vamos a estar esperando 5 minutos para que puedan entrar todos. Recuerden que tenemos que tener la cámara habilitada y el nombre completo en la pantalla para asistencia, ¿sí? Ahora en un ratito, cuando ya seamos un poquito más, empezamos en 5 minutos. Guillermo Villian, que tengo acá como que levantaste la mano. ¿Necesitas algo? Ay, Dios. Bueno, señora. Ya puede ir yendo nomás. Gracias. Yo ahora tengo que entrar a trabajar. Sí, está bien. ¿Puedo ir al... Bueno, ahí estamos esperando también a quien va a ser nuestro expositor hoy, así que en cuanto ya lo vea, no sé si Jerónimo, si estás por acá, porque somos muchos. Hola Adriana, ¿cómo estás? Acá estoy ¿Cómo intentando estás, conectar los Jerónimo? auriculares. Dale, tranquilo que todavía están conectándose los chicos. Bueno, antes de que empiece, mientras está ya Jerónimo preparándose,
hablando un poquito de lo de la charla de ayer y recordándoles, chicos, que más allá de todas estas exposiciones y charlas que son de personas que nos traen su experiencia en la labor parlamentaria, ¿sí? Deben utilizar la bibliografía y obviamente hay muchas cuestiones que se mencionan acá que ustedes vieron en teoría constitucional, por lo cual deberían refrescar un poquito también, ¿sí? En algunos temas que se sientan inseguros, porque cuando nosotros hablamos en este taller, damos muchas cosas por sabidas, ¿no? Entonces, ustedes obviamente van a tener que detenerse de acuerdo a lo que cada uno necesite. Más que nada también considerando que hay muchas diferencias entre nación, provincia y municipio, que eso sí tendrían que tenerlo un poquito claro en la mayoría de los temas que vamos a tratar, ¿sí? Cualquier duda que quede o que no se hayan animado a consultar, manden un correo electrónico a Diego o a mí y nosotros vamos a evacuar cualquier inquietud, ¿sí? Porque a veces las dudas aparecen quizás después de la charla y no en el mismo día, ¿está bien? Profesora, Jerónimo, una vos consulta. avísame cuando estés listo. Perdón, ¿quién habló? No escuché. Graciela Funes, ¿cómo le va? Sí, Graciela. Buen día. Tenemos varias personas, ya veníamos consultando. Al doctor García Arena, ¿por qué medio tenemos que contactarlo? Por el campus, mensaje de campus. Por el campus. Perfecto, Claro. le agradezco. Por el mensaje de campus estamos los dos docentes para que nos puedan escribir y realizar cualquier tipo de consulta, ¿sí? No se queden con las dudas porque si no, después se van a olvidar y se van a acumular. Yo ya estoy, Adriana. Lo único que tengo que pedir, si me podés permitir compartir pantalla, así les comparto el PowerPoint. Sí, obvio, ya te dejo. Bueno, antes que igualmente te voy a presentar. Sí. ¿Sí? Jerónimo Gascón trabaja en la legislatura, es prosecretario, ¿sí? Del bloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y él hoy va a tocar un tema que también va a tener un poquito que ver esto que les decía recién de tener que leer, porque es el tema de sesiones, ¿sí? Y en cuanto a sesiones, hay también muchas diferencias, ¿sí? Depende en dónde estemos parados, ¿sí? Pero bueno, Jerónimo nos va a dar, obviamente, su experiencia y obviamente nos va a explicar todo acerca de sesiones. Te dejamos, Jerónimo, ya te pongo para compartir pantalla, ¿sí? Muchas gracias. Espérame Bueno, un segundo. antes de compartir pantalla, muchas gracias por la invitación, Adriana, Diego también, que no sé si anda por acá. Buenos días a todos. Un placer. Hoy no pudo venir, Diego. Bueno, la próxima lo encontraremos. Un placer para mí, la verdad, estar acá compartiendo con ustedes esta experiencia. Quiero contarles que además de ser prosecretario legislativo del bloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, soy abogado también, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Yo soy de La Plata. Soy docente también en la materia de Introducción al Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, desde hace ya, este año van a ser 7 años. Y un poco la idea de la clase de hoy es dar una clase y no dar una conferencia. ¿Sí? Alguno entiende, comprende, conoce, quiere participar y quiere decirme qué entiende en la distinción entre clase y conferencia. Una conferencia sería como un monólogo, una exposición y sin la participación del público. Exactamente. Entonces, el hecho de que ustedes estén participando, en este caso Alicia y Emanuel, que también había hablado, hace que esto sea una clase y deje de ser una conferencia. Entonces, la idea es que ustedes me interrumpan las veces que sean necesarias, ¿sí? Para comprender mejor el tema del que estamos hablando, para hacerme las preguntas, las aclaraciones que quieran hacer sobre los temas que estamos hablando. ¿Bien? Dentro de lo que es el tratamiento de los proyectos, estoy seguro que ustedes ya lo vieron, los proyectos tienen un camino en la Cámara, desde la iniciativa hasta la entrada en vigencia. Nosotros tenemos un caminito que siempre seguimos dentro de lo que es la técnica legislativa, siempre hablamos de
la iniciativa, la discusión, el tratamiento, la revisión, la sanción, la promulgación y la entrada en vigencia del proyecto, de una ley, ¿bien? Y el camino desde la iniciativa hasta la entrada en vigencia es un camino, podríamos decir, bastante tedioso. Tiene muchas aristas, tiene muchas circunstancias en el medio que obligan a tener muy en clara ciertas circunstancias y hacer un análisis particular de muchas cuestiones, ¿bien? Por empezar, siempre que nosotros hablamos de un tratamiento de un proyecto de ley, vamos a encontrar dos partes que son centrales dentro del tratamiento del proyecto de ley: la discusión y la votación, ¿bien? Y si bien la votación se da en el plenario, en la sesión, que es la parte más importante de cualquier cuerpo legislativo, la discusión va a tener muchos pasos. No solamente se discute un proyecto cuando llega a la sesión o cuando llega al plenario, se discute también en las comisiones, ¿sí? Y esto lo podemos ver, el caso tal vez más cercano y que más público se hizo es con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sin hacer ningún tipo de valoración sobre si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, lo que podemos ver es que en el año 2018, cuando se planteó el primer proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, se hicieron públicas todas las reuniones de comisión donde iban expositores, ¿sí?, a exponer, valga la redundancia, acerca de la conveniencia o no de la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ahí se dio fundamentalmente la discusión. Después en el recinto se vuelve a dar la discusión y los diputados, cada uno de ellos expone los fundamentos de su voto, ¿bien? No siempre es así, no siempre es así. Las sesiones normalmente los diputados votan sin tener la necesidad de exponer los fundamentos personal del voto, sino que muchas veces lo que hacen es un diputado o un legislador, para hablar correctamente, un legislador por cada bloque expone los fundamentos de por qué el bloque acompaña o no acompaña. ¿Bien? ¿Qué más les decía? La discusión entonces se da no solamente en el caso de las sesiones, sino también se da en el trabajo en comisión. Por eso nosotros vamos a trabajar esta clase, vamos a dividirla en dos partes, ¿sí? La primera de estas partes vamos a hablar más bien de lo que es el trabajo en las comisiones, y la segunda parte nos vamos a dedicar a las sesiones y los distintos tipos de sesión que hay, que es muy importante entender y conocer las diferencias. Bien, ahora voy a compartirles un PowerPoint. Este PowerPoint después se los voy a mandar a los docentes, así lo pueden tener ustedes también. De todas maneras, toda la información que ustedes van a encontrar en este PowerPoint es información que la pueden sacar. Esto básicamente está sacado de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de los reglamentos internos de cada cámara. Bien. Como les decía, vamos a dividir la clase en dos partes. Por un lado vamos a hablar de las comisiones, los distintos clases de comisión que vamos a ver, hay permanentes y hay especiales, y vamos a ver que dentro de las especiales hay distintos tipos de comisión, y el funcionamiento de las comisiones, cómo se trata un proyecto en comisión para llegar al plenario. ¿Bien? La comisión es el paso previo obligatorio para discutir un tema en el plenario o en la sesión. ¿Bien? Si bien no siempre los proyectos que se tratan en sesión pasan por comisión, ¿bien? El régimen normal es que primero haya un dictamen de comisión y luego en la sesión lo que se vota es ese dictamen de comisión. Vamos a ver qué pasa cuando no hay dictamen de comisión, ¿sí? Ahora, primero vamos a hablar un poco de lo que es el marco normativo de las comisiones, ¿sí? Les voy a pedir una sola cosa. Si quieren hacer alguna pregunta, desmutéense y hablen, porque si voy siguiendo los comentarios del chat,
me pierdo yo. Es por una cuestión de orden más que nada, ¿sí? Si por el chat hablan de otros temas, no hay problema, pero yo no estoy leyendo el chat. Bien, si quieren hablar, no hay ningún problema, se desmutean y participan. Como les decía, lo primero para poder hablar de tanto de las comisiones como de las sesiones, y siempre en el marco de la carrera que estamos estudiando, lo primero que vamos a analizar es el marco normativo, ¿sí? Es de dónde, cuáles son las normas, cuáles son las reglas, las leyes que regulan, ¿bien?, cómo deben trabajar las distintas, en este caso, comisiones. Y en el caso, nosotros vamos a ver por cada una de las cámaras, cada una de estas circunstancias. Por empezar, el artículo 66 de la Constitución Nacional nos habla que cada cámara hará su reglamento para su mejor funcionamiento, ¿sí? No lo dice explícitamente, lo que dice explícitamente es cada cámara hará su reglamento. Ese reglamento sirve para regular el funcionamiento, obviamente teniendo en cuenta las circunstancias o las mandas constitucionales. Cada cámara se da su propio reglamento interno. Dentro de los reglamentos internos, en el caso del Senado de la Nación, ¿sí?, del artículo 60 al 123 trata todo lo referido a las comisiones. ¿Bien? En el artículo 60, del artículo 60 al 84 ter, habla de lo que son las comisiones permanentes. Del artículo 85 al 88 distingue las distintas comisiones especiales, que vamos a ver en el Senado. Hay 4 comisiones especiales, que son las comisiones propiamente especiales, las bicamerales, las mixtas y las investigadoras. Y vamos a ver que incluso entre ellas se pueden confundir. Hay comisiones que son bicamerales y mixtas, hay comisiones que son bicamerales investigadoras, ¿sí? Vamos a ver que cada una de ellas tiene sus particularidades. Y del artículo 88 al 123 las disposiciones comunes a cada comisión. En estas disposiciones comunes a cada comisión nosotros vamos a encontrar cuestiones como el tratamiento de los proyectos, la posibilidad de realizar dictámenes, los tipos de dictámenes que pueden realizar las comisiones. Y vamos a ver algo en particular respecto de los dictámenes, ¿sí?, que lo vamos a ver más adelante. Los dictámenes no son vinculantes para la Cámara, ¿sí? Los dictámenes son opiniones que da la comisión, ¿sí?, o recomendaciones más que opiniones, recomendaciones que da la comisión para que la Cámara adopte, o el cuerpo legislativo adopte una decisión respecto de una iniciativa en particular. Luego tenemos el reglamento interno en la Cámara de Diputados de la Nación, que fijémonos que son muy parecidos el articulado. En el caso del Senado arranca en el artículo 60, en el caso de diputados arranca en el artículo 61, con la diferencia que en el Senado termina en el artículo 84 ter y en diputados termina en el artículo 103. Esto tiene como fundamento que el Senado tiene más comisiones, que la Cámara de Diputados tiene más comisiones que el Senado, con lo cual dedican un artículo dentro del reglamento interno para las funciones de cada una de las comisiones. Por eso encontramos que hay más comisiones en el reglamento interno de diputados que en el Senado. Ahora vamos a ver cuántas comisiones que tiene cada una de las cámaras. En el artículo 104 nos encontramos con lo que se denominan comisiones especiales, un término genérico, y del 105 al 114 bis las disposiciones comunes de funcionamiento de las comisiones. El marco normativo en la provincia de Buenos Aires, en el artículo 90, se establece que cada cámara podrá nombrar comisiones de su seno, ¿bien?, para estudiar o analizar el estado del tesoro y aquellos temas que sean de su conveniencia y bla, bla, bla. Y esto se ve reflejado en el reglamento interno del Senado, de los artículos 154-200, donde se habla de las comisiones permanentes y las disposiciones comunes que regulan estas comisiones permanentes, y artículos 201 y 202 que nos enumeran, o en realidad nos enumeran, nos condicionan la existencia de las comisiones especiales y establecen un cierto marco regulatorio de cómo deben actuar
estas comisiones especiales. Por último, el reglamento interno de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, una técnica legislativa distinta donde no tenemos tal vez tan organizadas las distintas comisiones, sino que en un mismo acápite, en un mismo capítulo, del artículo 47 al 119, regula primero las comisiones permanentes, luego las comisiones especiales y por último las disposiciones comunes a cada Cámara. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta, ¿sí?, es que acá vemos las comisiones permanentes, especiales. Las especiales están las especiales propiamente dichas, las bicamerales, las mixtas y las investigadoras. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las comisiones están compuestas por diputados, ¿sí? Es importante remarcar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, y más con la confusión por ahí que nos puede haber traído la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, creemos que las comisiones pueden estar compuestas por muchos actores de la sociedad, no solamente por los diputados. De hecho, hay una comisión, que es la comisión mixta, ¿sí? La comisión mixta, especial mixta, está compuesta por diputados y por miembros especializados en la temática de la comisión. ¿Bien? En el caso, por ejemplo, de la comisión, existió en su momento una comisión bicameral mixta, ¿sí?, de anteproyecto de Código Civil y Comercial. Una comisión compuesta por catedráticos y por diputados que se encargaron de realizar un anteproyecto de Código Civil y Comercial que fue sancionado, ya no recuerdo bien la fecha, creo que en el año 2013 o 2014, y que entró en vigencia a partir del mes de agosto del año 2015. ¿Bien? Es el Código Civil y Comercial que ustedes estudian seguramente en la facultad. Entonces, las comisiones por regla general están compuestas por diputados o por senadores, según la Cámara en la cual nos encontremos. Están compuestas por los legisladores del cuerpo dentro del cual funciona esa comisión, ¿sí? Estas comisiones van a estar compuestas por diputados y senadores cuando sean comisiones bicamerales. Las comisiones bicamerales son creadas por ley, ¿bien? ¿Por qué? Porque dentro de las iniciativas legislativas, nosotros no solamente nos encontramos con proyectos de ley, hay distintas clases de proyectos, voy a hablar de los que yo más conozco, que son de la Cámara de Diputados de la provincia. Tenemos proyectos de ley, proyectos de declaración, de resolución y de solicitud de informes. Bien, tanto las declaraciones como las resoluciones como las solicitudes de informes son iniciativas que tienden, las declaraciones, a declarar, a que la Cámara declare algo, por ejemplo, un interés legislativo. Las resoluciones son que expida su opinión sobre una cuestión particular o modifique su reglamento interno o o el funcionamiento propio e interno de la Cámara, y las solicitudes de informes son para solicitar a los miembros del Poder Ejecutivo que informen sobre algún tema de su incumbencia. Bien, cuando hablamos de una comisión bicameral es creada por ley porque la resolución, ¿sí?, es interna de la Cámara. Entonces, todas las comisiones bicamerales deberían ser creadas por ley, ¿sí? Las comisiones bicamerales son comisiones especiales porque justamente rompen con la regla de que la comisión está conformada por los miembros de una sola de las cámaras, ¿sí? Las comisiones bicamerales normalmente emiten dictámenes. En ningún caso los dictámenes de las comisiones son vinculantes para el plenario, ¿bien? Pero sí debemos tener en cuenta que en el caso de las comisiones bicamerales, el dictamen que emiten es una recomendación para las cámaras. Por eso, cuando hablamos de la comisión bicameral de sanción o de creación del Código Civil y Comercial, hablamos de una comisión bicameral, bien, que lo que hizo fue crear un anteproyecto. ¿Qué es un anteproyecto? Bueno, justamente el propio término nos lo dice, es el paso previo a la presentación de un proyecto. ¿Por qué es un anteproyecto? Porque en definitiva,
la comisión bicameral no puede presentar el proyecto ante una de las cámaras porque no pertenece a una sola de las cámaras. Los miembros pertenecen a ambas cámaras, ¿bien? Entonces no puede haber una preferencia de una cámara por sobre la otra. Entonces lo que hacen es emitir un dictamen de un anteproyecto. Ese anteproyecto luego será tomado por una de las dos cámaras para realizar la iniciativa, ¿sí? E ingresarlo dentro del régimen de tratamiento de una iniciativa legislativa. ¿Bien? Algunas cuestiones que debemos tener en cuenta. Las comisiones permanentes son aquellas comisiones que reconoce el reglamento interno de cada una de las cámaras, ¿bien? Y que de alguna manera forman la regularidad de los temas que va a tratar cada una de las cámaras. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuántas comisiones tiene cada una de las cámaras. Pero antes de pasar vamos a ver 3 temas en particular, que son el número de miembros que tienen, la cantidad de miembros que deben estar presentes para dar quórum y el tratamiento de los proyectos en las comisiones, ¿sí? Lo primero que debemos analizar son las cuestiones previas de las reuniones de comisión. Y ahora nos vamos a basar fundamentalmente en las comisiones permanentes, ¿bien? Que son las más interesantes para nuestro tema, porque en definitiva son los dictámenes de las comisiones permanentes los que van a la sesión para ser discutidos y ser tratados en el plenario. Una vez que un proyecto de ley o de declaración, de resolución o de solicitud de informes, en el caso de la Cámara de Diputados, ingresa por mesa de entradas y toma estado parlamentario, es decir, la Cámara le otorga o pasa una sesión desde que ese asunto ingresó en mesa de entradas y todos los diputados tomaron conocimiento de ese ingreso a través de la lectura de los asuntos entrados, que vamos a ver cuando lleguemos a la sesión. Una vez que toma estado parlamentario, todas las iniciativas son giradas a una comisión para que esa comisión analice y dictamine sobre la necesidad de esa iniciativa. Bien, entonces, el primer paso que se realiza, una vez que ingresa un proyecto de ley, que toma estado parlamentario en realidad, es la asignación de comisión. Se gira a una comisión para que esa comisión lo trate y dictamine sobre ese tema. Vamos a encontrarnos con que es muy importante el tema de las comisiones permanentes para el funcionamiento interno de la Cámara, no solamente en cuanto hace al tratamiento de las iniciativas legislativas, sino también porque las autoridades de las cámaras, que vamos a ver cómo se eligen, las autoridades de las comisiones forman parte de la línea sucesoria, digamos, para las autoridades de la Cámara. Porque en las cámaras normalmente nosotros tenemos un presidente, un vicepresidente primero, segundo y tercero normalmente, ¿sí? Puede cambiar esto. Y si ninguno de estos 5 legisladores puede presidir la Cámara por no encontrarse con licencia o enfermo o no encontrarse en la sesión, lo que establecen los reglamentos internos es que las autoridades que van a suplir a las autoridades de la Cámara van a ser los presidentes de las comisiones permanentes en el orden en que aparecen nombrados en el reglamento interno. Es decir, si el presidente de la Cámara no puede estar, su vicepresidente tampoco, vicepresidente primero, segundo y tercero tampoco, ¿sí? El siguiente en el orden sucesorio a la presidencia de la Cámara es el presidente de la primera comisión establecida por el reglamento interno. En el caso de la Cámara de Diputados, esa comisión es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. ¿Bien?
puede parecer un poco, ¿cómo decirlo? Puede parecer un poco raro que ninguno de los anteriores presidentes y vicepresidentes puedan estar, pero no es tan raro en la situación actual de las sesiones virtuales, ¿sí? Donde hay muchos diputados o legisladores que están sesionando desde sus hogares, por ejemplo, ¿sí? Y el presidente tiene que estar presente en el recinto. Entonces, si el presidente tiene que ir al baño y no hay ningún vicepresidente en el recinto por ser todos factores de riesgo y estar sesionando de manera remota, ¿sí? Ahí puede pasar que alguno de los diputados presentes, que sea presidente de una comisión, asuma como presidente temporalmente hasta la vuelta del presidente de la Cámara. ¿Bien? De hecho, en una sesión en la Cámara de Diputados casi se da el supuesto. Lo único que pasó es que el presidente de la Cámara no tuvo necesidad de salir del recinto, siempre la presidió él. Pero si hubiese tenido que ir al baño y a tomar un poco de aire o se hubiese sentido mal, el que asumía era el presidente de la Comisión de Legislación General, que es la tercera en el orden que nombrábamos hoy, ¿bien? Que era el único presente en la Cámara. ¿Cuánto duran los miembros de cada una de las cámaras? Bueno, de cada una de las comisiones, disculpen. Los miembros de las comisiones duran dos periodos legislativos. Ustedes saben que el periodo legislativo es el periodo dentro del cual se pueden presentar iniciativas legislativas, ¿bien? En el caso de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, el periodo legislativo comienza el 1 de marzo y culmina el último día de febrero del año siguiente. ¿Bien? Por eso los periodos legislativos, si ustedes ven un proyecto de ley, que seguramente algunos ya hayan visto, van a ver que el proyecto es un número, que es el número interno que se le asigna al proyecto, una letra primero que tiene que ver con el origen del proyecto, un número, y luego una barra y el periodo legislativo que en la actualidad estamos transitando el periodo legislativo 2021, porque es el periodo legislativo que inició el 1 de marzo del 2020 y culmina el 28 de febrero del 2021. ¿Sí? Todos los proyectos de ley tienen esa misma nomenclatura. ¿Bien? Los miembros duran entonces... Sí. ¿Todos los legisladores tienen que integrar una comisión? No, ¿Tienen que estar dentro de una comisión? Vamos a ¿Y ver qué hacen cuando se reúnen en comisiones los legisladores que no están en ninguna comisión? Bien, ahora vamos a ver que dependiendo de la Cámara hay algunos reglamentos internos que establecen que todos los miembros de la Cámara, salvo el presidente, deben integrar comisiones, y hay otros que establecen que todos los miembros de la Cámara pueden integrar comisiones. ¿Bien? En el caso de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, todos los miembros de la Cámara pueden integrar comisiones, salvo el presidente de la Cámara. ¿Bien? El resto todos pueden integrar comisiones. Eso no significa que las integren. Hay muchos diputados que no integran comisiones porque cumplen otras funciones dentro de la Cámara. Por ejemplo, el vicepresidente primero de la Cámara puede no estar integrando ninguna comisión por encontrarse abocado a, no sé, imaginemos que el vicepresidente de la Cámara hoy está abocado a la preparación de las sesiones remotas. Entonces, no participa en ninguna comisión porque se encarga exclusivamente de las sesiones remotas. ¿Sí? Un ejemplo, no es un ejemplo verídico, es una hipótesis. No hay obligación de que los diputados participen de las comisiones en el caso de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco hay un número determinado de comisiones que un diputado deba o puede integrar. Hay diputados que integran 6, 7, 8 comisiones y hay diputados que no integran ninguna o integran 1 o 2 comisiones nada más. ¿Sí? Tiene tal vez una justificación pragmática esto. Hay diputados que no les interesa el trabajo de las comisiones por
porque no les interesa la discusión legislativa del trabajo de la comisión, y si uno los ubicara dentro de una comisión, dentro de esa comisión faltarían a las reuniones. Faltar a una reunión de comisión no tiene sanción, ¿bien? Lo que sí tiene sanción es faltar a las sesiones. Entonces, por una cuestión pragmática, si un diputado no quiere formar parte de las comisiones, en lugar de obligarlo, ¿sí? El reglamento interno establece que si no quiere participar en ninguna comisión, puede no participar de ninguna comisión y listo. Quedará en la justificación de cada uno cómo justifica eso frente al electorado del día de mañana, ¿no? Cuando uno deba reelegir o cuando uno deba presentarse a algún otro cargo, cómo justificará que no participó de ninguna reunión de comisión durante los 4 o 8 años que estuvo como legislador. Bien, la otra pregunta me la olvidé, discúlpame. No, creo que le había preguntado si qué hacían los legisladores que no integraban comisiones, pero me la respondió la pregunta. Bien, los legisladores que no participan de comisiones normalmente lo que hacen es trabajo de campo, ¿sí? Es decir, el trabajo en su sección electoral, digamos, en su ámbito de interés, ¿sí? Y después tareas que tienen que ver con lo administrativo, ¿sí? Y participar, sí, de las sesiones, ¿sí? Participar de las discusiones en las sesiones. Bien. Entonces, la duración un miembro que es un legislador que está designado en una comisión, dura la composición de la comisión 2 periodos legislativos, es decir, del 1 de marzo del año posterior al electoral, es decir, si nosotros tenemos año electoral, supongamos, vamos al pasado que fue el año 2019, el 10 de diciembre asumieron las nuevas autoridades, el 1 de marzo del 2020 se inicia el periodo legislativo donde la composición de las comisiones va a durar a partir del 1 de marzo del 2020, 2 años hasta el 28 de febrero del 2021. Y uno me dirá, bueno, pero puede haber diputados o senadores que les dije 2021, hasta el 28 de febrero de 2022, ¿sí? 2 periodos legislativos enteros. Ustedes me podrán decir, bueno, pero en febrero del 2022 hay diputados que ya no van a estar más en su cargo, porque van a haber terminado con su periodo. Y es cierto, pero también hay que tener en cuenta que las comisiones permanentes no se reúnen, salvo casos de extrema excepción, no se reúnen luego del terminado el periodo legislativo, periodo ordinario, perdón, no el periodo legislativo, el periodo ordinario. El periodo ordinario culmina el último día hábil de noviembre, constitucionalmente en la provincia de Buenos Aires y reglamentariamente en Nación. Entonces, hasta el 30 de noviembre del 2021, todos los diputados que siguen siendo miembros de la Cámara de Diputados, porque el 10 de diciembre es el cambio de la jura de los nuevos miembros, y el 10 de diciembre terminan con sus funciones, se mantienen y pueden seguir teniendo reuniones de comisión. ¿Bien? Dentro de las comisiones especiales, es comisión especial toda comisión que no esté específicamente nombrada en el reglamento interno de la Cámara, es decir, que la Cámara no creó propiamente dentro de su reglamento interno, ¿sí? Estas comisiones pueden ser especiales genéricamente, se crean comisiones especiales cuando hay temas particulares que no competen a ninguna comisión permanente y que sean de interés de la Cámara su tratamiento, ¿sí? Existen muchísimas comisiones especiales, ¿sí? Hay, por ejemplo, comisión especial, puede ser una comisión de seguimiento de una ley, una comisión de seguimiento de la CUMAR, por ejemplo, en Nación es una cámara, es una comisión especial. Luego tenemos las comisiones bicamerales, que son especiales porque no están reconocidas dentro de los reglamentos internos, ¿sí? O que no dependen en realidad de los reglamentos internos, son creadas por ley
o hay algunas de ellas que son creadas por manda constitucional. Por ejemplo, la Comisión Bicameral de Jurado de Enjuiciamiento en la provincia de Buenos Aires, o del Defensor del Pueblo, en realidad fueron creadas por las leyes específicas de creación del Consejo de Magistratura, no, del Tribunal de Enjuiciamiento y del Defensor del Pueblo, la Ley de Defensor del Pueblo en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Son comisiones que tienen un fin específico, ¿sí? Pero que no agotan nunca ese fin. Las comisiones especiales suelen agotar los fines para los cuales fueron creados, o pueden en realidad, no los suelen agotar, ¿sí? Ya vamos a ver algún ejemplo de esto. Las comisiones mixtas, como les decía hoy, son aquellas comisiones creadas, pueden ser bicamerales o no. La particularidad que tienen es que, además de la participación de legisladores, también participan electores o ciudadanos, bien, que tienen algún tipo de especialidad en la materia a la cual está abocada esa comisión, ¿sí? Vimos el ejemplo de la comisión del anteproyecto de Código Civil y Comercial. Y por último tenemos las comisiones investigadoras, que son aquellas que se encargan de investigar ciertos hechos de interés público, ¿sí? Comisión investigadora, por ejemplo, hoy en día existe desde el año 1997 una comisión investigadora de seguimiento del asesinato de José Luis Cabezas, ¿sí? en la provincia de Buenos Aires. Una comisión que prácticamente no funciona hoy en día, pero que existe y debiera cumplir una función de investigación. También las hay en la provincia de Buenos Aires. Hay algunas comisiones permanentes que tienen facultades investigadoras, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tiene dentro de sus funciones la posibilidad de investigar casos de vejaciones de derechos humanos realizadas en establecimientos penitenciarios, ¿sí? Entonces, alguien que sufre una vejación de derechos humanos en un establecimiento penitenciario puede denunciar ante los organismos judiciales, puede denunciar ante los organismos políticos, dentro de los organismos políticos, además de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo, también lo puede hacer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, ¿sí? Y la Cámara de Diputados tomará cartas en el asunto. Hoy ya no es tan normal, pero hace unos años era normal que se reúna regularmente una vez por semana la Comisión de Derechos Humanos para tomar testimonio a quienes hayan denunciado este tipo de vejaciones y aquellas personas que de alguna manera puedan testimoniar acerca de estas vejaciones, ¿sí? Entonces, las comisiones también pueden cumplir una función investigadora, sea la propia función de la comisión o sea una función más de la comisión. En el caso de Cabezas es una comisión típicamente investigadora, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos es una comisión permanente que tiene facultad investigadora. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Sí, yo tengo una consulta. En realidad dos. Sí. La primera vendría a ser si las comisiones se reservan el derecho de admisión respecto a que diputados o senadores de diferentes rangos puedan entrar, y en el caso, como usted está mencionando que no, cómo se determina la jerarquía que va a tener cada uno en esa comisión. Bien, ahora iba a tratar ese tema en la próxima diapositiva, pero no está mal la pregunta. Nosotros vamos a ver que hay unas sesiones que se denominan sesiones preparatorias, que son sesiones que se realizan previo al inicio de un periodo legislativo, y en esas sesiones se determinan los miembros que participarán de cada una de las comisiones. Estos miembros salen de los acuerdos políticos que hacen los diferentes bloques, ¿sí? Se requiere mayoría simple para el nombramiento de los miembros de la comisión, y así también las autoridades de comisión salen de las sesiones preparatorias. ¿Bien? Entonces, la comisión no tiene miembros hasta que la Cámara le designa miembros a cada comisión. Y vamos a ver una particularidad en las comisiones.
Ya en la provincia de Buenos Aires no es común, pero sí en la Nación, y hace unos años en la provincia también era bastante común, que las comisiones tuvieran sus propios empleados, ¿sí? La comisión hoy en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires funciona como un apéndice de la Cámara de Diputados y de donde participan los diputados, las organiza el presidente con el relator. El relator es el funcionario administrativo nombrado por el presidente para llevar adelante las cuestiones atinentes a la comisión. ¿Bien? La comisión no puede decidir qué miembros forman o no forman parte de su seno, ¿sí? No puede excluir y no puede expulsar a ningún diputado, no tiene ningún poder de veto sobre los miembros que componen esa comisión, y el fundamento, el argumento de esto es fundamentalmente que en definitiva las comisiones surgen de los acuerdos políticos, de los bloques dentro de cada una de las cámaras que se ponen de acuerdo para que ciertas comisiones estén compuestas por ciertos diputados y estén presididas por alguno de ellos. ¿Bien? Entonces, todo parte de un acuerdo político y en función de este acuerdo político es que se componen las comisiones. ¿Bien? ¿Respondí tu pregunta o quedó algo por aclarar? Sí, profe, perfecto. Y respecto a las comisiones, Sí. en cierto punto el sentido que tienen es lograr mayoría en la Cámara, ¿no? Para aprobar un determinado proyecto. Las comisiones, vamos a ver más adelante, lo que hacen es dictaminar, ¿sí? ¿Qué significa dictaminar? Dictaminar significa recomendarle al plenario un curso de acción sobre una iniciativa legislativa. ¿Bien? El dictamen, como les decía hoy, no es vinculante, ¿sí? Imagínense, seguramente estarán más familiarizados con el procedimiento civil o el procedimiento penal. Imagínense una prueba de peritos donde se le asigna a un perito que dictamine acerca de ciertos puntos de pericia. El perito lo que hace es, en función de su arte, su profesión, es dictaminar acerca de lo que se pone a su incumbencia, a su entendimiento. ¿Bien? El perito lo que hace es decirle al juez, en función de mi arte y profesión, lo que yo observo de esta situación y de estos puntos de pericia que se sometieron a mi conocimiento, ¿bien? La conclusión es esta, ¿sí? El rodado A fue el embistente y el rodado B fue el embestido. ¿Bien? Esto no es vinculante para el juez. El juez puede analizar otras pruebas, ¿bien? Y puede concluir algo distinto a lo establecido por el perito, aun cuando la prueba pericial es una prueba que tal vez de las que mayor peso probatorio tenga. Bueno, en el caso de las comisiones hacia el plenario funcionan de la misma manera que los peritos para el juez, con una diferencia, ¿sí? El juez puede fallar sin tener en cuenta el dictamen de comisión. ¿Bien? La Cámara siempre tiene en cuenta el dictamen de comisión, lo que puede hacer es modificarlo o votar algo distinto a lo establecido en el dictamen de comisión, por eso no es vinculante, pero en definitiva siempre, para que una iniciativa legislativa llegue al orden del día, al tratamiento en el pleno, en el plenario, necesita dictamen de las comisiones a las cuales haya sido asignada. ¿Bien? ¿Cuántas comisiones se le asignan a cada proyecto? No está reglamentado. En realidad sí, la mayoría de los reglamentos internos establecen que toda iniciativa legislativa se asignará a una comisión y en caso de requerirse que se le asigne más comisiones por el tema del proyecto, pueden agregársele comisiones a ese proyecto. Normalmente toda iniciativa legislativa pasa por una o dos comisiones específicas, vamos a ver la distinción entre las comisiones específicas y las genéricas, ¿bien? Y luego pasa por las comisiones genéricas que se encargan de analizar la legalidad, la constitucionalidad de esa iniciativa legislativa, ¿bien? Y la factibilidad, porque
un buen proyecto de ley no solamente es aquel que reconoce buenos derechos, sino también es aquel que es factible de ser aplicado. ¿Bien? Porque si no, el mejor proyecto de ley sería que no existan pobres en el país, pero eso es imposible de llevar a cabo, sino a través de políticas públicas. Entonces, si nosotros no realizamos políticas públicas para disminuir o eliminar la pobreza del país, una ley que declare que está prohibido ser pobre en Argentina es absolutamente absurda porque es imposible de aplicar fácticamente. ¿Bien? Entonces, toda iniciativa que ingresa a cualquiera de las cámaras es girada a una o más comisiones para que esas comisiones dictaminen sobre esa iniciativa. Hoy les decía, debemos distinguir las genéricas de las especiales, porque en realidad, las comisiones de temas particulares. Pues nosotros vamos a encontrar, normalmente hay 3 comisiones: asuntos constitucionales, legislación general y presupuesto de impuestos, que son genéricas. ¿Por qué? Todas las leyes, no importa el tema que traten, nosotros vamos a analizar la legalidad, es decir, si esa norma no está ya creada por otra ley o por otra iniciativa, o si no modifica otra ley, otra iniciativa que ya que esté vigente. ¿Bien? La constitucionalidad, es decir, que la iniciativa no sea contraria a los principios constitucionales establecidos valga la redundancia, por la Constitución provincial o nacional. Y la de presupuesto de impuestos tiene como función analizar el impacto presupuestario que va a tener cada iniciativa. Los reglamentos internos siempre reconocen que toda iniciativa que establezca gastos, ¿sí?, debe pasar obligatoriamente o debe tener dictamen para ser tratado en recinto, debe tener dictamen de la Comisión de Presupuesto e Impuestos. ¿Bien? Es una de las tantas normas imperativas, podríamos decir, que tiene los reglamentos internos. ¿Sí? Y luego tenemos las comisiones especiales. Hay comisiones especiales, disculpen, sigo manteniendo el léxico incorrecto. Las comisiones que tratan temas particulares, por ejemplo, industria y energía, comercio interior, comercio exterior, seguridad, salud, educación, son comisiones que se abocan a temas particulares. ¿Bien? Un proyecto que establezca, no sé, el boleto estudiantil gratuito, se va a asignar normalmente a las comisiones de educación porque es un boleto estudiantil, transporte porque tiene que ver con la temática de transporte, presupuesto porque es un gasto para la provincia, es decir, el subsidio del boleto estudiantil debe ser realizado por la provincia, entonces establece un gasto, debe pasar por la Comisión de Presupuesto e Impuestos. Y además normalmente deberá pasar por legislación general y asuntos constitucionales para analizar la factibilidad de la aplicación de esta iniciativa. ¿Bien? Toda iniciativa legislativa, por regla, pasa por una comisión con un tema particular y por una general, por lo menos. ¿Bien? No sé, alguno me dirá, no sé, un ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, dependiendo el ciudadano a qué se dedique, pasará por una comisión. Un deportista va a pasar por la Comisión de Turismo y Deportes. Bueno, ahora es deporte solo, turismo se abrió. Un escritor va a pasar por la de cultura. No sé, antiguo intendente o político podrá pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales, por ejemplo, y además va a pasar por la Comisión de Legislación General, que va a analizar si la iniciativa presentada cumple con los requisitos establecidos por la ley marco para declarar personalidades destacadas o ciudadanos ilustres, bien establecida por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y en Nación pasa lo mismo, ¿sí? Va a pasar por una comisión específica y luego va a ir a una comisión general que va a analizar más que nada la legalidad y la factibilidad de la aplicación de la iniciativa legislativa. ¿Bien? ¿Se entendió esto o hace falta que retomemos sobre algo? Yo, profe, tengo una pregunta. Sí.
En el tema de las comisiones, ¿cuántas son las que funcionan hoy día? Y entendiendo que generalmente las componen legisladores, o sea, diputados y senadores, si pueden pertenecer a más de una comisión. Bien, la respuesta es, respecto a la cantidad de comisiones que hay, en la diapositiva que están viendo ahora, vamos a ver las comisiones permanentes, pues las especiales van variando en cantidad en función de si cumplen o no con su cometido, o si se agota el cometido para el cual fueron creadas. Bien. Supongamos una comisión especial de seguimiento de la deuda. Cuando se agota la deuda, sí que en nuestro país, en ningún país en realidad, pero en particular en nuestro país, no pasa nunca, ¿sí? Si se llegara a agotar la deuda, esa comisión ya no tendría ningún sentido, entonces se culminaría esa comisión. Por eso no vamos a hablar de las comisiones especiales, vamos a hacer este nombramiento nada más de que existen y que funcionan, pero lo que nos importan son las permanentes, que son las que dictaminan acerca de las iniciativas legislativas. Las comisiones permanentes en el Senado de la Nación son 27, igual que en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y en diputados de la Nación son 46 y en diputados de provincia son 47. En realidad, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tenía 39 comisiones hasta febrero de este año. A partir de marzo se modificó el reglamento interno, se crearon 8 nuevas comisiones. ¿Bien? Y la Cámara de Diputados tiene 46 comisiones con una salvedad. Hay una comisión que se llama la Comisión de Labor Parlamentario, que es la encargada, que está compuesta por todos los presidentes de bloque y las autoridades de la Cámara, y que es la encargada de elaborar lo que se denomina el plan de labor. El plan de labor, podríamos decir, es el guión que se va a utilizar durante una sesión. ¿Bien? Es donde se ponen de manifiesto los acuerdos de los bloques políticos, ¿sí? Como les decía, la Cámara de Diputados de la Nación no tiene no enumera dentro de sus comisiones permanentes la Comisión de Labor, ¿bien? Sí la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual, tan diputados de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, ambas tienen 47 comisiones, con la diferencia que para la Nación, la Comisión de Labor no es propiamente una comisión, no trata proyectos, no trata iniciativas legislativas, solamente elabora plan de labor, y la Cámara de Diputados de la provincia la considera una comisión permanente a pesar de no tratar iniciativas legislativas. ¿Bien? ¿Cuántos miembros tienen las comisiones permanentes? Bien, acá vamos a encontrar diferencias entre los distintos cuerpos normativos, en los distintos cuerpos legislativos, ¿sí? El Senado de la Nación establece que todas las comisiones serán compuestas por 17 diputados. ¿Bien? ¿Se les ocurre por qué eligieron este número de 17 senadores, perdón? 17 senadores. Puede ser para que haya más pluralidad de voces. En el sentido de que, o sea, desde mi punto de vista creo que van a poner diputados de los diferentes partidos políticos, bueno, que estén interesados. Y en ese sentido, si son muchas personas, no se van a poder escuchar tal vez todas las voces como vendría a ser en una sesión, pero al ser menos, va a haber más charla, más debate. Bien, sí, es un motivo, pero ¿se les ocurre por qué hablamos de 17, un número tan particular? ¿Por qué dice 17 y no dice 21, por ejemplo? Para que pueda tener la representación política de varios partidos. Sí, eso es correcto, pero vamos acá. ¿Sí? En esta, ya vamos a llegar a esta diapositiva, vemos que la cantidad de bancas en el Senado son 72, ¿sí? El número 17 responde de alguna manera a tener representatividad de todo el cuerpo, no solamente de cada uno de los bloques políticos, sino de todo el cuerpo en general, ¿sí? El número 17 representa un porcentaje nominalmente alto en función de la cantidad de legisladores que forman la Cámara el Senado de la Nación, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, la Cámara de Diputados,
El Senado de la Nación está compuesto por 72 senadores. Ustedes saben, son 3 por cada provincia y 3 por la por la ciudad de Buenos Aires, o la capital en caso de que la ciudad de Buenos Aires deje de ser capital de la nación. Y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, establece de 7 a 15, es decir, el máximo son 2 menos que en el Senado, y tiene 92 miembros, ¿sí? Tiene 20 miembros más. Entonces, hay una representatividad distinta. Incluso hay comisiones que tienen solo 7 miembros. No está representado ni el 10% de la Cámara de Diputados en algunas comisiones, ¿sí? En el caso de el Senado establece todas las comisiones contarán con 17 miembros, a excepción de, y da 4 o 5 comisiones, no las recuerdo ahora, pero lo pueden buscar si quieren en el reglamento interno del Senado, que hay 4 o 5 comisiones que contarán con 19 miembros en lugar de 17. ¿Bien? El reglamento interno de la Cámara de Diputados de la Nación establece que los miembros serán de 15 a 31, con excepción de la Comisión de Educación, que son 15 a 35, de Comercio Exterior, que serán de 15 a 43, y de Presupuesto, que será de 15 a 49. ¿Bien? Hay una particularidad que tiene la Cámara de Diputados de la Nación, que es que cada periodo legislativo, en la sesión preparatoria, se establecen cuántos miembros corresponden a cada comisión. Más allá de quiénes son esos miembros, cuántos miembros componen cada comisión. A diferencia en el Senado, que dice todas las comisiones tienen 17, salvo estas 3 que tienen 19, ¿bien? El Senado de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que establecen cuántos miembros tienen cada comisión. Está reglamentado, ¿bien? Diputados de la Nación no lo reglamenta la cantidad de miembros que debe tener, pero cada periodo legislativo puede modificarse esa cantidad de miembros, ¿sí? Nos encontramos entonces que el número de diputados nacionales que va a formar parte de las comisiones es de 15 a 31 el regular, a 35, 43 y 49 los casos excepcionales. Y en el Senado de la provincia, en la Cámara de Diputados de la provincia, el número es el mismo, más allá que constitucionalmente el Senado tiene la mitad de la cantidad de diputados que existen en la Cámara de Diputados, ¿sí? Es decir, si la Cámara de Diputados en la actualidad tiene 92 legisladores, el Senado estará compuesto por 46 legisladores, que de hecho es la conformación actual de la Cámara. Es una particularidad que tiene nuestro sistema, nuestra Constitución provincial, donde el Senado no representa a de manera igualitaria a las secciones electorales o a los distintos distritos. ¿Bien? A diferencia de la Nación, donde el número de jurisdicciones nos permite una representación igualitaria de 3 senadores por cada provincia y 3 senadores por la ciudad de Buenos Aires. En el caso del Senado de la provincia, si nosotros tomáramos como representación los distritos, los municipios, tendríamos 135 distritos distintos. Bien, si tomamos secciones electorales, tendríamos 8 secciones electorales, pero las secciones electorales cumplen una función no necesariamente representativa. Bien. De hecho, es bastante desigual la representación entre las secciones electorales que tienen gran caudal de votantes, como son la primera y la tercera, en función de otras que tienen un caudal bastante pequeño de votantes y tienen muchos legisladores. Es decir, la representatividad es muy alta en ciertas secciones electorales, como la cuarta, y es muy baja en otras secciones electorales, como por ejemplo en la sección tercera. ¿Bien? Entonces, el Senado no representa... Sí. Perdón que te interrumpa. Sí, por favor. Pero para comentarte que ya son las 10, ¿viste? Tenemos media hora, más que nada por el tema de que vos te organices, ¿viste? Que termina 10:30 y los chicos seguramente, Perfecto. si tienen alguna otra cosa para hacer, ¿sí?
Listo, vamos más rápido si llegamos a las sesiones, que es lo que más nos importa. Dale, yo porque digo, te corté, discúlpame, pero No, por favor. para comentarte el tema del horario. Está perfecto. ¿Cuáles son las funciones de la comisión? Primero, reunirse regularmente, ¿sí? En algunos casos se establece una reunión cada 15 días, en otros casos una reunión semanal. ¿Se cumple? No necesariamente. En muchos casos no se cumple, ¿sí? El cuerpo legislativo puede establecer sanciones, no es normal que se establezcan sanciones porque, cuando no se reúnen las comisiones, ¿bien? Tienen que reunirse en el marco de la Cámara en la cual estén trabajando, aunque todos los reglamentos internos reconocen, y algunos no solo los reconocen, sino que obligan a las comisiones a reunirse fuera de su seno, ¿sí? Es decir, a recorrer los distintos distritos para sesionar en distintos distritos. La Cámara de Diputados de la provincia establece que todas las comisiones deben reunirse una vez por semana, ¿bien? Y que cada 60 días deben tener una reunión fuera de la Cámara de Diputados. No se cumple ninguna de las dos, ¿bien? Pero no está mal saberlo. Dictaminar sobre los asuntos sometidos a su consideración. Y acá al respecto lo que debemos hablar es que el dictamen, como decíamos hoy, no es vinculante, y los dictámenes establecen que el dictamen puede ser de mayoría o de minoría. Los reglamentos establecen que se pueden hacer dictámenes en mayoría o en minoría para garantizar la representatividad de todos los espacios políticos y de todas las opiniones. ¿Bien? ¿Quiénes realizan los dictámenes? Los miembros de las comisiones. No puede venir un diputado externo fuera de una comisión a firmar un dictamen de una comisión que no forma parte, ¿sí? No sé, la izquierda, por ejemplo, que tiene una sola banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 2 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Obviamente, la izquierda no está en todas las comisiones, y si no está de acuerdo con un proyecto, no puede ir a firmar un proyecto en minoría, salvo que ese dictamen sea realizado por una comisión que el propio legislador integre. ¿Bien? Eso es importante entender. Y es importante entender que al plenario lo que llegan son los dictámenes de comisión, ¿sí? ¿Cómo llegan los dictámenes de comisión? Bueno, una vez que la comisión dictamina sobre una iniciativa legislativa, lo comunica a la Secretaría Legislativa y a la mesa de entradas, y será la Secretaría Legislativa la que se encargue de poner ese dictamen o el tratamiento de ese proyecto en el orden del día, ¿bien? Para la siguiente sesión ordinaria. En el caso de las comisiones investigadoras, nos encontramos con que cumplen una función de investigación, ¿sí? Y también pueden solicitar informes que consideren pertinentes a los fines de sus funciones. Estos informes normalmente van dirigidos al Poder Ejecutivo, pero nada impide que pida informes a cualquier cuerpo, sea o no un cuerpo oficial. ¿Bien? Dentro de los dictámenes no solamente hay mayorías y minorías, sino que los reglamentos establecen que los dictámenes pueden ser de aprobación, de modificación o de rechazo de una iniciativa, ¿sí? El hecho de que se rechace una iniciativa en comisión no significa que ese proyecto no vaya a ser tratado en el plenario. Lo que significa eso es que la comisión le recomienda al pleno que rechace esa iniciativa legislativa. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de esto? Si no, ya pasamos directo a las sesiones. Sí. ¿Qué pasa en el caso de la de presupuesto y impuestos, si lo rechaza? No pasa nada. Tiene la misma función de un dictamen de comisión que no es vinculante. Es decir, presupuesto e impuestos lo que hace es recomendarle a la Cámara que no lo apruebe porque no es factible su aplicación, porque no tiene presupuesto. ¿Bien? Lo que no significa el cuerpo legislativo en su pleno es soberano sobre sus decisiones. Eso significa que no depende ni de indicaciones de la justicia, ni de indicaciones del Poder Ejecutivo,
ni de las recomendaciones dadas por sus comisiones. El cuerpo en su pleno es soberano y toma las decisiones que cree pertinentes. ¿Bien? No importa si la comisión dice que o recomienda rechazar el proyecto. Lo que importa es la decisión que tome en definitiva el cuerpo en su plenario. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Respecto a las comisiones que dio, por ejemplo, en el caso de la comisión investigadora, que todavía está, aunque no se reúne más, por el crimen de José Luis Cabezas. Sí. ¿Cuál sería el sentido? Porque es una causa que está tratando la justicia. Una vez que se tiene una sentencia, ¿cuál sería el sentido para que todavía se mantenga vigente? Bueno, en realidad la comisión investigadora cumple una función, no nos olvidemos también que el Poder Legislativo cumple un rol dentro de la organización constitucional, ¿bien? De la organización republicana del Estado, y dentro de esos roles que cumple el Poder Legislativo está el rol también de contralor de los otros poderes. No significa que el legislativo vaya a controlar si el juez falló bien o falló mal, no es una instancia de apelación, no es una instancia de revisión, pero sí puede tomar una iniciativa investigadora para analizar la conducta del juez, para determinar si considera que actuó o no dentro del marco de sus funciones, y en tal caso iniciar las acciones pertinentes tendientes a lograr una investigación de la actuación del juez. Por ejemplo, presentarle a un jurado, presentar una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento, o un juicio político en el caso de jueces de la Corte. ¿Bien? Entonces, la función investigativa tiene un poco que ver con eso, ¿sí? Con realizar este tipo de controles. Y también puede, de alguna manera, favorecer a la investigación judicial algún testimonio que puedan tomar en el marco de estas comisiones. Bien, gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta sobre las comisiones? Si no, pasamos ya a las sesiones. Sí, profe, el tema de los integrantes había quedado, la pregunta esa que le hice. Se puede pertenecer a más de una, y ahí haciendo la cuenta, viendo 27 comisiones por 17 en senadores, ¿no? Por 17 da 324, si no me equivoco. Exactamente, sí. No, o sea que serían mucho más los no senadores y, bueno, eso. No. Las comisiones permanentes son formadas por legisladores, no hay externos. Si hay externos es porque es una comisión mixta, y si es mixta es especial, no permanente. Entonces, las comisiones permanentes son conformadas por legisladores. Todo legislador puede no participar de ninguna comisión, ¿sí? En el caso de diputados hablo en particular, ¿sí? O puede participar de más de una comisión. No hay un límite. No es que dice, bueno, cada diputado debe participar en no más de X comisiones, ¿sí? No existe el caso, pero podría darse el caso de que un diputado participe en todas las comisiones. ¿Bien? Porque las comisiones en realidad están conformadas por los diputados, son apéndices de la Cámara de Diputados para tratar temas particulares o para analizar temas particulares. Después, para analizar la viabilidad o no de la iniciativa, está el plenario, ¿sí? Que ahí ya discutimos todos los miembros de la Cámara y no solamente los miembros de la comisión. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Bien, vamos muy rápido al tema de las sesiones. Dentro del marco normativo, yo acá tengo identificados todos los artículos y lo que dicen, tanto de la Constitución Nacional como de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Se los voy a dejar en el PowerPoint para que ustedes después lo puedan analizar por su cuenta. ¿Sí? Nosotros debemos analizar distintos tipos de sesiones. La primera es la sesión preparatoria, ¿sí? La sesión preparatoria es aquella, como les decía hoy, que de lo que se encarga es de preparar de alguna manera el año legislativo, ¿sí? Las sesiones preparatorias cumplen diversas funciones. La primera y más importante de la sesión preparatoria lo que hace es tomarle juramento a los nuevos diputados el 10 de diciembre de los años impares, cuando se renuevan las cámaras, ¿sí? Segunda función de la sesión preparatoria es establecer
En el caso de la Cámara de Diputados y Senadores y el Senado de la Nación, la sesión preparatoria establece las comisiones, ¿sí? Bueno, en realidad todas, la legislatura provincial también, reglamentariamente debería establecer las comisiones y los miembros que formarán parte de las comisiones el siguiente periodo legislativo, y escoger las autoridades de la Cámara y tomarles juramento a las autoridades de la Cámara, ¿sí? La sesión preparatoria, hay un caso particular, es el caso del Senado de la Nación. La sesión preparatoria se realiza el 24 de febrero o el día hábil anterior al 24 de febrero, en caso de que el 24 de febrero sea feriado. Y la sesión preparatoria establece los días y horarios de las sesiones, bien, además de establecer las autoridades y las comisiones. En el caso de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires no se da esa circunstancia. Tanto diputados como senadores de la Provincia de Buenos Aires, la sesión preparatoria no se hace en febrero, sino se hace del 1 al 10 de diciembre. Y es en esos días donde se escogen las autoridades de la Cámara del siguiente periodo legislativo y se prepara la jura de los nuevos miembros. ¿Bien? ¿Quién preside la sesión preparatoria? La sesión preparatoria la preside el diputado con mandato vigente de mayor edad, ¿sí? Se le toma un juramento, en realidad el reglamento dice jurará a viva voz, porque no hay ninguna autoridad que le tome juramento, entonces jurará a viva voz ser el diputado de mayor edad y ejercer la función de presidente en esta sesión preparatoria, y luego ese es el diputado que le va a tomar juramento al presidente de la Cámara que lo siga, digamos, ¿sí? al del siguiente periodo legislativo, y al resto de las autoridades. Las fechas cambian en función de la Cámara, como dijimos, diputados será en... diputados y senadores de la provincia es del 1 al 10 de diciembre de los años electorales, y en el caso de diputado del Senado de la Nación es el 24 de febrero, el día hábil anterior, en caso del 24 de febrero sea feriado, de ese día. Las características creo que ya las nombré. ¿Alguna pregunta en la sesión preparatoria? Por ahí estoy hablando un poco rápido para llegar a la sesión ordinaria, que es la que más nos interesa. Bien. Sesiones ordinarias. Dentro de las sesiones ordinarias debemos analizar tres elementos en particular: los miembros que componen las sesiones ordinarias, ¿sí? El quórum necesario para realizar las sesiones y cómo es la dinámica del tratamiento de los proyectos en la sesión. ¿Bien? Cuando hablamos de los miembros, nosotros vamos a distinguir el Congreso de la Nación de las legislaturas provinciales. Ustedes bien saben que el Congreso de la Nación establece, que la Constitución Nacional establece que la Cámara de Senadores, o mejor dicho, el Senado de la Nación está compuesto por 3 senadores por cada provincia y 3 senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Bien? Esos 3 senadores, 2 son por el espacio político de la mayoría y 1 representa al espacio político de la primera minoría de las elecciones generales. Se renueva un tercio cada 2 años y el mandato dura 6 años. ¿Bien? La Cámara de Diputados, en cambio, tiene representatividad en función del territorio y de la población, ¿sí? Del territorio que representan. En total son 257 diputados hoy en día. Y esto puede cambiar, lo único que establece, el único límite que establece la Constitución, ¿sí? O el único no en realidad, tal vez el límite legal más particular que establece en este caso, es que no puede modificarse sino por censo cada 10 años. ¿Bien? Y encontraremos distinta representatividad en función de la cantidad de votantes que tenga cada jurisdicción, cada provincia. ¿Sí? En cambio, Perdón, profe, sí. Cuando decía PJ disidente, ¿qué significa? Bueno, esos son los espacios políticos, eso es
Son 5 diputados que pertenecen a un espacio político que es del justicialismo, pero que no responde necesariamente al oficialismo nacional, ¿sí? Son los espacios políticos, no le hagan caso a los colores, ¿sí? Lo que quiero es que entiendan cuántos miembros tiene cada una de las cámaras, ¿bien? Independientemente de cómo están representados por los espacios políticos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Constitución establece que los diputados deberán representar deberán ser representativos de la población y del territorio de las secciones electorales, ¿bien? Que podrán serlo en un máximo de 100, ¿bien? No puede haber más de 100 diputados, y respecto del Senado establece que es la mitad del número de diputados. Cantidad de senadores son la mitad que los diputados. Es decir, lo único que hay que determinar es la cantidad de diputados que va a haber. Una vez que tenemos la cantidad de diputados, sabremos que ese número dividido por 2 es la cantidad de senadores. ¿Bien? Una pregunta. Sí. ¿En base a qué se determina que no pueden ser más de 100? No sabría decirte, no he leído la discusión del constituyente al respecto, desconozco el fundamento de por qué el máximo de diputados es 100. Ajá. Bien. ¿Sí? No, es un tema a discutir, sí. ¿No tiene que ver con el índice poblacional? O sea, con la cantidad de habitantes que tenga cada provincia. Sí, respecto al índice poblacional, eso está más dentro de lo que son los diputados nacionales. Bien, porque en definitiva, supongamos que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tiene 100 miembros, la provincia de Buenos Aires, corríjanme si me equivoco, tiene alrededor de 17 millones de habitantes, es decir, la representatividad es mínima. Podría tener más miembros, sobre todo teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados de la Nación tiene 3 veces más de diputados, siendo que la población de la Nación es el doble nada más que de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual la representatividad es un número más bajo en diputados de la provincia que en diputados de la Nación, ¿sí? Tiene que ver con la representatividad, desconozco el fundamento de por qué el máximo es 100, ¿sí? Realmente no lo conozco ese fundamento, nunca lo indagué tampoco, ¿bien? Es un tema a indagar. Bueno, gracias. Y voy a tomar también esa iniciativa de indagarlo y ver si tiene un fundamento en particular. ¿Bien? Gracias. Esto en cuanto a los miembros, ¿sí? Miembros, entonces, 257 en la Cámara de Diputados de la Nación, 72 en el Senado, 92 en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 46 en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué quórum se requiere para las sesiones? Bueno, las sesiones ordinarias requieren un quórum de mayoría absoluta en todos los casos, con una particularidad. El quórum en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la mayoría absoluta no es 1 más que la mitad, ¿sí? O como se dice siempre, la mitad más 1 de los diputados, sino que es, lo establece el propio reglamento interno en su artículo 15, es que la mayoría sea por lo menos un diputado más que la minoría. ¿Por qué establece esto? Porque si nosotros dividimos 257, que son los miembros los diputados que forman parte de la Cámara de Diputados, ese número lo dividimos por 2, nos da 128,5. Y un diputado más que 128,5 es 129,5. Con lo cual 129,5 no existe, y al ser una fracción representativa de una mayoría, tenemos que estimarla para arriba, ¿bien? Entonces, el total sería, en lugar de 129, sería 130, ¿sí? Por eso establece esta mayoría absoluta ad hoc, podríamos decir, donde la mayoría es un diputado más que la minoría, ¿bien? En las otras cámaras, al ser todos números pares, la mayoría es la mitad más 1 de los legisladores. Vamos a este punto que es tal vez
Perdón, respecto del quórum también hay otra aclaración que quería hacerles. El quórum tiene que ser, puede ser constante o puede ser dinámico, ¿sí? De los que yo conozco hay un solo cuerpo que establece quórum constante, que es la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, durante el tiempo que dure la sesión, tiene que haber la mitad más uno de los diputados presentes. Es decir, tiene que haber 47 diputados presentes en todo momento, ¿sí? Si no hubiera 47 diputados presentes en todo momento, se cae el quórum y se da por levantada la sesión. En el resto de los cuerpos legislativos, el quórum es dinámico. Solamente se requiere quórum presente para el tratamiento de los proyectos. Por eso, cuando vemos las discusiones de, no sé, el presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación, muestran en los noticieros a las 4 de la mañana la discusión y vemos que hay 3 diputados sentados en sus bancas y el resto de las bancas están vacías. ¿Bien? ¿Por qué? Porque diputados de la Nación, el Senado de la Nación y el Senado de la Provincia de Buenos Aires no requieren de quórum constante, ¿sí? Es un quórum dinámico. Ahora vamos con las sesiones ordinarias, lo que tiene que ver con cómo se realiza una sesión, ¿sí? Las sesiones ordinarias son aquellas que se realizan durante el periodo ordinario, los días y horarios establecidos en la sesión preparatoria para Nación o en la resolución dictada por el presidente de la Cámara en el caso de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Si fuese otro día, la sesión se denomina sesión especial, ¿sí? La Cámara de Diputados en su primera reunión estableció que, bueno, en la sesión preparativa estableció que las sesiones eran los martes a las 11 de la mañana. Si se cita a una sesión al jueves a las 11 de la mañana, esa sesión será una sesión especial no ordinaria, más allá de que esté en el periodo ordinario. En diputados de la provincia no se da esa circunstancia. Diputados de la provincia no establece días y horarios de sesión, sino que todas las sesiones que se den durante el periodo ordinario son sesiones ordinarias y las que están fuera de ese periodo son sesiones extraordinarias. Las especiales son cuando tratan un temario particular, ¿sí? Es decir, no tratan cualquier tema sometido o establecido en el orden del día, sino que tratan un tema en particular. Por ejemplo, las tarifas. ¿Bien? La apertura de la sesión se da cuando existe quórum, ¿sí? Está la mayoría necesaria, la mayoría absoluta necesaria, y el presidente da por iniciada la sesión. ¿Cuál es la dinámica de la sesión? Lo primero que se hace es aprobarse el diario de la sesión anterior. Luego se da lectura de los asuntos entrados, es decir, los asuntos ingresados por mesa de entradas desde la última sesión y que toman estado parlamentario a partir de la lectura de los asuntos entrados en esta sesión. Luego se hace el tratamiento de las cuestiones previas. Estas cuestiones previas pueden tratarse de licencias, de homenajes, de renuncias, ¿sí? Todas aquellas cuestiones que de alguna manera podríamos denominar administrativas. Luego las cuestiones de preferencia, que acá vamos a ver que existe una moción, vamos a ver qué son las mociones también, que es el tratamiento por adelantado de un tema establecido en el orden del día. Es una cuestión de preferencia. Y luego se realiza el tratamiento. El tratamiento, primero se tratan los proyectos sobre tablas, que vamos a ver brevemente de qué se tratan, y luego el orden del día. Los proyectos sobre tablas son todas aquellas iniciativas que sin tener despacho de comisión son tratadas por el plenario. Requieren de una mayoría calificada para su tratamiento, pero de una mayoría simple para su aprobación, o la mayoría necesaria en realidad para el tipo de proyecto para su aprobación. Es decir, para que se dé el tratamiento sobre tablas de una iniciativa que no tiene despacho de comisión, se requiere 2/3 del total de los miembros presentes en la Cámara de Diputados. Y para que se apruebe esa iniciativa, no el tratamiento sobre tablas, sino la iniciativa en sí misma, se requiere el número que esa iniciativa requiera. En el caso de una iniciativa cualquiera requiere la mayoría simple, es decir, más de la mitad de los miembros presentes, y en el caso de ciertas iniciativas, como en el caso de la Provincia de Buenos Aires,
el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires requiere una mayoría calificada también de 2/3 de los miembros presentes, ¿sí? Luego se trata el orden del día. El orden del día se tratan no solamente los proyectos de ley, sino también los proyectos de declaración y de resolución y de solicitud de informes, ¿sí? Dentro del orden del día, lo que se somete a consideración de la Cámara, del plenario, son los despachos de comisión. Ahora, al no ser vinculantes, la Cámara puede tomar otros cursos de acción. Si la Cámara no se expide sobre un despacho de comisión, la Cámara debe constituirse en comisión para producir un nuevo despacho. Es decir, la Cámara en su pleno se constituye en comisión, realiza un nuevo dictamen y sobre ese dictamen es que va a practicar la votación. Siempre la Cámara va a votar sobre dictámenes, sea el dictamen realizado por una comisión o sea el dictamen realizado por la propia Cámara que se constituye en comisión a los efectos de elaborar un dictamen, de producir un dictamen. Bien. Una vez que se terminan de tratar todos los temas, se cierra la sesión, se levanta la sesión. Hay dos situaciones donde se levanta la sesión. El primero, la sesión la levanta siempre el presidente de la Cámara, o puede darse por levantada ad hoc cuando no se llega al quórum o se pierda el quórum. Bien. La sesión se pierde cuando, cuando no hay quórum, se levanta cuando se terminan de tratar todos los asuntos del orden del día, o hay un caso excepcional que se levanta cuando, pedido un cuarto intermedio, culmina el día para el cual fue solicitado ese cuarto intermedio. Es decir, iniciamos la sesión hoy, pedimos un cuarto intermedio, a las 23:59 no renovamos ese cuarto intermedio, no prorrogamos y no iniciamos la sesión, a las 0 horas se levanta la sesión por disposición reglamentaria. ¿Bien? Para evitar tener sesiones que se mantengan abiertas ad eternum. ¿Bien? Culmina cuando termina el día para el cual fue prorrogada esa sesión. Bien. Vamos a hablar un último tema que son las mociones y qué es lo que me importa. Y las abstenciones también me importa. Las mociones son de 4 tipos. Son de orden, de preferencia, de sobretablas y de reconsideración. Las mociones de orden son... Toda moción es cualquier proposición realizada por un diputado desde su banca. ¿Bien? Las de preferencia son aquellas que solicitan que se trate antes de cualquier otro tema un punto del orden del día. Las de sobretablas son aquellas que solicitan que se, como decíamos hoy, trate una iniciativa que no está en el orden del día, tenga o no tenga despacho de comisión. Y las mociones de reconsideración son aquellas que solicitan que se reconsidere una sanción impuesta por la Cámara. ¿Bien? Por último tenemos las mociones de orden, que es cualquier otra proposición realizada por un diputado, ¿bien? Y que requiere de la mayoría simple para su aprobación, ¿sí? Estas mociones, por ejemplo, pueden ser una solicitud de una sesión especial, la solicitud de la apertura de un debate, la solicitud del cierre de un debate, la solicitud del tratamiento de un proyecto que está en discusión, ¿bien? Todo eso se hace a través de mociones. Una moción la moción, bueno, no me sale el nombre, que se da cuando se ha de alguna manera criticado o puesto en duda la honorabilidad de un legislador, ¿sí? Que es la moción de, me sale preferencia, pero no es preferencia, bueno, no importa, está numerada también en los reglamentos. Moción de privilegio puede ser. Privilegio, muchas gracias, Brisa. De nada. Y eso respecto a las mociones. Lo que establecen todos los reglamentos internos es que los votos deben darse por aprobación, mejor dicho, por positiva o por la negativa, ¿sí? Todo diputado debe votar por la positiva o por la negativa. La votación puede ser nominal, es decir, que cada diputado exprese individualmente su votación, caso de interrupción voluntaria del embarazo.
puede ser mecánica, es decir, a través, por ejemplo, de la computadora, apretar un botón, o puede ser por signos, ¿sí? Que es la más normal. Se somete a consideración y nosotros vemos que los diputados levantan la mano, ¿sí? Eso es por signos. Los reglamentos internos todos reconocen que la votación puede ser por la positiva o por la negativa y que solo se pueden abstener si previamente el cuerpo legislativo admite esa abstención. Es decir, el cuerpo tiene que autorizar a los diputados para abstenerse dentro de una votación. Las votaciones, todo proyecto se vota en general y en particular. En general se vota respecto del tema del proyecto y en particular se vota cada uno de los proyectos. Nosotros podemos estar de acuerdo en general con la interrupción voluntaria del embarazo y podemos no estar de acuerdo en particular con algún artículo, no sé, por ejemplo, un artículo que no reconozca que los médicos puedan realizar el voto de fe, no se llama voto de fe, no me acuerdo el nombre específico, es decir, que no quieran realizar. De conciencia. Eso, gracias. Para evitar realizar un tipo de ese procedimiento. Si la ley lo impide, algún diputado puede votar en particular ese artículo por la negativa. Bien. Por último, para estas cuestiones de las sesiones, también es necesario tener en cuenta que en función de los distintos cuerpos, la Cámara de Diputados de la Nación, por ejemplo, considera que los diputados que se abstuvieron en una votación no dan número para el quórum, mientras que el Senado, por ejemplo, sí considera que quien se abstiene no se lo toma como ausente, sino que se lo toma como positivo para el quórum, pero una abstención genérica para el tratamiento o el conteo de los votos en particular. ¿Sí? Luego tenemos las sesiones extraordinarias, son aquellas que se dan fuera del periodo ordinario, las sesiones especiales, que son aquellas que dentro del periodo ordinario se realizan fuera de los días establecidos para la celebración de las sesiones, o que tratan un temario en particular. Tanto las extraordinarias como las especiales solamente pueden tratar el temario particular para el cual fueron citadas, y pueden ser citadas tanto por la Cámara, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la Constitución dice 12 senadores o 24 diputados, o bien pueden ser citadas por el Poder Ejecutivo con el refrendo de todos los ministros. ¿Bien? Eso, las sesiones extraordinarias. Las especiales pueden ser citadas por los medios normales de citación. Y por último tenemos la Asamblea Legislativa, que es aquella que da inicio al periodo ordinario de sesiones, que se da el primer día hábil del mes de marzo, ¿sí? En el caso de la provincia de Buenos Aires, y que es donde se da el discurso normalmente del gobernador, que pone de manifiesto las políticas realizadas el año anterior y las políticas públicas a realizarse en el año que comienza. Se realiza, como les decía, el primer día hábil de marzo de cada año. Está compuesto por todos los diputados y todos los senadores, ¿sí? Y tiene como función dar comienzo al periodo ordinario de sesiones, que se cierra el último día hábil de noviembre de cada año. Durante el periodo ordinario de las sesiones, es el periodo en el cual se pueden reunir las comisiones, ¿sí? Ya que hablamos hoy de las comisiones. Fuera del periodo ordinario, salvo casos excepcionales, no se pueden reunir. Con eso doy por culminado, me pasé 6 minutos del tiempo y les robé el tiempo de preguntas. Yo estoy a disposición, si alguien quiere quedarse para hacer alguna pregunta, sacarse alguna duda, no tengo ningún problema en estar unos minutos más acá con ustedes. Adriana, estoy a tu disposición. Te agradezco mucho, la verdad que muy claro.
como igualmente dijo, va a poner a disposición el PowerPoint, así que lo vamos a estar subiendo al campus seguramente en estos días. De todos modos, como siempre les digo, obviamente hay que leer la Constitución, los reglamentos internos, se hizo un paneo, obviamente, en la generalidad, pero hay que, obviamente, leer las fuentes, ¿no? Está muy bueno el PowerPoint, pero va a requerir que ustedes también vayan, ¿no?, a la Constitución y a la normativa vigente, ¿sí?, en estos casos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer, si no, nada, más que nada para liberarlo a Jerónimo. Si alguien tiene alguna consulta, se desmutea y la hace ahora directamente. Yo tengo una duda. Sí. Con respecto a la clasificación de las mociones, había nombrado que una era como que echaba atrás las facultades disciplinarias de la Cámara, ¿entendí bien? No, es el mismo sentido que el recurso la reconsideración que uno le solicita a un juez, ¿sí? Es decir, se le solicita al Pleno de la Cámara que reconsidere acerca de una sanción impuesta a algún miembro del cuerpo. Bien, es como Claro, una especie de recurso a una imposición, a una sanción impuesta por el cuerpo. Sí, por Una ejemplo, una pregunta. suspensión a un legislador por algo en particular, que se lo haya Exactamente. suspendido temporalmente. Una reconsideración, lo que solicita es que se reconsidere esa suspensión. Supongamos, se lo suspende por mal comportamiento, porque tiene una denuncia de evasión fiscal, y el día de mañana se demuestra que no tuvo ninguna evasión fiscal, entonces se reconsidera, se solicita una reconsideración para que se levante esa sanción. Gracias. No hay por qué. ¿Sí, alguien más quería hacer alguna otra pregunta? Sí, si un proyecto se gira a más de una comisión, ¿cómo se establece el orden de tratamiento? Es la presidencia de la Cámara, a través de la Secretaría Legislativa, la que establece el orden en el cual va a tramitar ese proyecto, ¿sí? Lo que normalmente hacen es poner primero las comisiones específicas y luego las genéricas. Primero se trata la incumbencia, proyecto de boleto estudiantil, la incumbencia para educación, la incumbencia para transporte, y luego la incumbencia para presupuesto y legislación general. Buenísimo. Y cada una emite su propio dictamen. Cada una emite su propio dictamen y puede remitir al dictamen de alguna sesión, de alguna comisión que le haya antecedido. Claro, muchas gracias. No hay por qué. Bueno, si no hay más preguntas, ya quedamos todos liberados, ¿sí? Ya pueden retirarse, y bueno, Jerónimo, nuevamente te agradecemos, y bueno, esperamos el Power, así lo podemos subir a los chicos al campus, que seguramente lo van a estar esperando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la atención y por la participación también. Siempre es muy importante el intercambio de ideas, ¿sí? Y de todas maneras les voy a dejar también a disposición, le voy a poner el Power ahora, mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna consulta en particular que quiera hacer, siempre uno recomienda hacerla a través de los medios pertinentes, que en su caso es el campus virtual, bien, pero para alguna cuestión en particular, de todas maneras les advierto que yo todo lo que recibo, primero se los voy a enviar a los docentes para ver la pertinencia de la respuesta, ¿sí? Bueno, muchas gracias, y a ustedes, chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias a los dos, la verdad que hermosa clase. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Jerónimo, vos tenés el hospedador. Sí, ahora cierro. Si querés, para poner stop en la grabación. Bien. Y ahí ya directamente finalizás.